Hola, aquí estamos listos para el segundo video en relación a los temas de la bioética y de la tanatología. Y como dije hace rato, si no tienen algo mejor que hacer, adelante, siéntense, vayan por su bebida favorita y les grabamos un video de aproximadamente 15 minutos en relación a estos temas tanatológicos. Nos cambiamos de lugar en este hermoso jardín, que como dije antes, estamos en la Casa de la Cultura, gracias a las autoridades de la Casa de la Cultura, al licenciado Alejandro López Masip y a su personal que nos permiten venir a grabar estos videos que tienen la intención de ayudar a la comunidad. Y en estos temas que estamos tratando el día de hoy, muy complejos, tienen que ver con la muy personal perspectiva de la vida de cada quien. Miren, déjenme comentarles algo. En el desarrollo de mi profesión, a través de trabajar en un hospital muchos años, tuve la oportunidad de ver muchísimos casos de gentes que estando ya en estados agónicos, terminales, por enfermedades ya conocidas, irrecuperables, incurables, aún así eran llevados al hospital y los médicos de urgencia, que no sabemos en qué perspectiva viene la familia, que no sabemos en qué contexto viene, si qué ideas traen, con frecuencia esos pacientes son conectados a un respirador artificial a través del cual van a estar muchas horas, días, y llegué a ver pacientes de un mes y de mucho tiempo conectados a un aparato. Es decir, se invadía totalmente la dignidad del ser humano, que ya le tocaba morir, que ya le tocaba descansar, y quiero pensar que la familia de buena fe lo llevaba al hospital a ver si alguien podía, entre comillas, impedir que muriera. Sin embargo, sus pronósticos de sus enfermedades y su diagnóstico eran para terminar, y la falta de una plática familiar sobre qué hacer con mi vida, llegado un momento crítico, grave, y sobre todo que tenga yo algo incurable, se debe alzar la bandera de la autonomía, de la independencia del ser humano, para que se diga que no le hagan tratamientos inútiles y absurdos a veces, de prolongar excesivamente. En las instituciones de salud se hace por obligación y se hace porque el médico no nos prepararon, yo quiero decirlo abiertamente, no nos prepararon a los médicos en la universidad a ayudar a morir a un paciente que así ya le toca. Es obvio que estamos para salvar las vidas, pero hay pacientes cuyo diagnóstico está ya muy marcado como malo, como que deben terminar. Ahí ya no se habla de calidad de vida, en tanatología se habla de calidad de muerte. Entonces, esta posibilidad de mejorar las condiciones que un paciente tenga al final de su vida ya se aborda. Ahora ya se aborda inclusive jurídicamente. Esto se llama la Ley de Voluntad Anticipada, que en el Distrito Federal ya tiene 9 años de practicarse. Hay personas que inclusive van a un notario y escriben su voluntad: llegado un momento que yo tenga algo grave, en fin, ya no me lleven a tal lugar, ya no me lleven a hospitales. Decía yo hace rato que en las instituciones públicas, pues esos pacientes se atienden por obligación, pero en las instituciones privadas, esos pacientes significan 5,000, 10,000, 20,000 pesos diarios. Todo lo que este paciente llegue a vivir. Hay que preguntarse si hacer eso valía la pena. Valía la pena, sobre todo no por el tema económico, sino por la dignidad del ser humano. La Ley de Voluntad Anticipada, que aquí la tengo, tiene, como les dije, ya 9 años de practicarse en el Distrito Federal. Casi todos los derechos humanos en nuestro país primero empiezan en el Distrito Federal, pero como los estados son autónomos, entonces el estado de Veracruz, Oaxaca, etcétera, no obligadamente tiene por qué adoptar esta ley.
Esto se lo podrían explicar mejor los abogados, pero simplemente yo les puedo decir que la ley de voluntad anticipada, ¿cuáles son sus objetivos? Preservar el derecho del paciente a decidir sobre sus momentos finales, propiciar entre familiares y médicos y el paciente, por supuesto, que se dé una atención correcta sin caer en la atención excesiva que en tanatología se llama encarnizamiento terapéutico. Es hacerle al paciente y hacerle y hacerle y hacerle y hacerle cosas de más cuando ya el pronóstico de él desde tiempo atrás marcaba que ya no había que hacerlo. A veces el médico lo hace porque la familia lo exige. Y si el médico no sabe en qué contexto mental viene la familia al traer a un paciente al hospital, pues el médico tiene que actuar e intentar impedir que ese paciente viva. Pero a veces eso es algo que es indebido, porque a algunas personas ya no se les respeta su voluntad. Ahora existe esto, ya es un documento jurídico. Un notario les puede cobrar 700, 1,000 pesos o etcétera, 1,200, según, no importa. Es una cantidad para que quede estipulado jurídicamente cuál es la voluntad del paciente llegado un momento difícil. Además, esta ley de voluntad anticipada tiene la capacidad de reducir el desgaste moral, familiar y económico de las familias que estén sujetas a un proceso de terminación de la vida en un paciente. Le da al ser humano la posibilidad de morir en su casa, o puede ser en el hospital si así lo haya determinado él, pero sin sufrir excesiva atención, lo que es el llamado encarnizamiento terapéutico. En una palabra, la ley de voluntad anticipada va a propiciar el respeto al paciente, algo que con muchísima frecuencia yo he visto que no se da ni por los familiares ni por los médicos. Desgraciadamente tengo que decirlo así, y mi intención de hacer este video es para que se respete al ser humano, para que se respete su voluntad. No importa si la familia tenga otra opinión, porque su filiación religiosa sea tal o cual, eso es muy respetable, pero los pensamientos dogmáticos religiosos de unas personas no deberían ser una condena. Esto es pregunta. ¿La familia tiene derecho a condenar a un paciente con un diagnóstico fatal a vivir necesariamente una serie de dolores y tratamientos obligadamente? Eso es pregunta que yo les dejo de tarea. ¿O el paciente tiene derecho a él solito tomar sus determinaciones? Este tipo de preguntas es como si me estuviera yo entrevistando a mí mismo, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de preguntas nos lleva a otra. Ahí les va. ¿El ser humano es dueño de su vida? ¿O no tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas? En el transcurso de mi experiencia profesional yo he aprendido a ver que hay dos tipos de seres humanos. Los que no creen ser dueños de su capacidad y de su vida para decidir cómo actuar en los momentos finales, y los que sí creen, que se sienten con el derecho total, autónomo, independiente de decidir e inclusive jurídicamente qué hacer y qué no hacer en los momentos terminales. Por eso en unos momentos yo les voy a platicar cuáles son los derechos del enfermo terminal, porque cuando un paciente surge, por ejemplo, con un diagnóstico grave, cáncer, típico ejemplo, viene una pregunta: ¿decirle al paciente o no decirle? La mayoría de las familias se decantan por no decirle al paciente, cuando a veces el paciente ya es una persona que ya vivió, que ya está satisfecho con su vida. A veces ya son viudos, viudas. Yo me dedico a ver personas de edad avanzada, la geriatría. Entonces vemos personas que ya tienen cumplidas sus etapas de trabajo, de esposo, de esposa, de que ya cumplieron con sus hijos,
y no ven necesariamente mal el fenómeno de terminar la vida porque lo saben, lo saben. Acabo de ver una entrevista bellísima a Chabela Vargas, 90 años, la cantante que se echaba sus chupirules con José Alfredo Jiménez. No, se ponían unas pero sabrosas. Y a los 90 años dice, debo descansar ya me toca. Siento que mi cuerpo ya está listo para despedirme. Qué hermoso es hablar a un ser humano así. Y pues yo no sé de qué estaría enferma, no lo sé, porque son cosas que uno las ve en la televisión. Pero cuando un ser humano habla con esa tranquilidad, con esa paz, con esa satisfacción de haber vivido, no tiene uno más que aprender. Entonces a veces decirle o no decirle a un paciente de que tiene X enfermedad, pues es el temor de la familia únicamente. Es de la familia, ya no tanto del paciente. Porque si se le dice, se le puede dar la oportunidad ¿de qué? Pues de preparar sus últimos tiempos, de arreglar sus papeles, de arreglar sus asuntos familiares, de arreglar sus asuntos morales, de prepararse para que una persona dé el siguiente paso. Y esto me hace recordar a doña María X, que con un cáncer de hígado me iba a ver a consulta y estaba muy en paz ella. Yo le preguntaba, ¿cómo se siente? ¿Qué tiene? ¿Cómo va usted? Y decía, estoy bien, doctor, estoy bien, tengo algo de dolor, recéteme algo para el dolor, pero estoy lista para llegar con mi Señor. Era una persona religiosa, muy bien, es una persona que su cuerpo estaba enfermo, pero su alma, su ser interior estaba muy en paz. Tenía aproximadamente 68 años de edad, algo así. Yo he aprendido mucho a veces de los pacientes por sus expresiones, por su forma de hablar y por su mirada, por la forma de ver, porque si un reto tenemos los médicos es ver qué hay atrás de las palabras, qué hay atrás de esa persona que se está quejando de alguna enfermedad. Entonces, cuando un paciente nos transmite un mensaje así, realmente uno lo recibe como una persona muy sabia, que con esa sabiduría de la edad, aunque no tenía excesiva edad, pero estaba muy en paz consigo mismo y se preparó para lo que ocurrió aproximadamente un mes después, en su casa, en su cama, con sus seres queridos alrededor, con su paz religiosa. Había ido algún sacerdote a hacerle compañía, qué bueno, una familia pacífica porque había respetado la opinión y la decisión de la paciente de ya no me lleven a un lugar donde, ¿para qué? Si mi diagnóstico y mi pronóstico estaba ya marcado de que no podría sobrevivir. Entonces, casos interesantes que uno pues realmente aprende. Y en ese momento, la ley de voluntad anticipada no la escribió, pero la dejó verbal en su familia. Y como era una familia funcional, era una familia donde unos se respetaban a otros. Es que León Tolstoy decía que las familias más interesantes son las disfuncionales. Por supuesto, porque son las que tienen más misterios, más cosas ocultas, más asuntos que te enteras ahí después de 10 años y después de 20 años, cosas así. Entonces hay familias funcionales que saben hablar, saben platicar, saben respetarse unos a otros, y lo que dijo esta paciente, sin ser ley de voluntad anticipada, fue una ley verbal de vida y de respeto hacia su mamá. Sus hijos la dejaron en su casa y tuvo una muerte muy pacífica, lo que se llama una eutanasia. Esa señora tuvo una eutanasia, porque ese es el video que va a seguir a continuación. Les voy a hablar de qué es la eutanasia. Esta señora que murió muy en paz tuvo una eutanasia. ¿Por qué? Porque la palabra eutanasia significa la buena muerte. Eu significa bueno. Tanasia, pues ya es el proceso, un buen proceso de morir. Tanasia,
Tánatos, muerte. Entonces, un buen proceso de terminar la vida. Y así como termina la vida, estamos terminando este video en donde les dejo la invitación para que les cuente la historia de Ramón Sampedro, un español con una historia muy interesante, que en un momento se las cuento. Y ahora sí, les digo lo de cada video. Si les gustó, compártanlo. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente, donde vamos a hablar otro poquito de estos temas tan complejos. Gracias.